¿Está listo? Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, verso 4. Amén. Romanos capítulo 6, verso 14. 6, 14. Dios es maravilloso, Dios es bueno. ¿Listo? Hoy les voy a enseñar, hoy es un mensaje doctrinal, diga conmigo doctrina. Hoy es un mensaje doctrinal, amén. Como pastor quiero doctrinarlos, quiero enseñarles, amén. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Quieren aprender? Hoy va a aprender, amén. Romanos capítulo 6, verso 14, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre bendito, te adoramos, te ensaltamos, maravilloso Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por las familias, los amigos, los hermanos que están aquí. Señor, bendícelos en abundancia. Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras su entendimiento, Señor, para poder entender y comprender. La verdad es tuya, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, que pueda explicar, Señor, correctamente, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Voy a hablar un tema muy amplio hoy, en esta noche. Un tema muy amplio. El tema se llama llamados a la santidad. Está aquí. Llamados a la santidad. Diga conmigo santidad. ¿Sabe una cosa? Que santidad es doctrina, es una enseñanza. Y hoy voy a hablar qué significa santidad, porque usted y yo estamos llamados a la santidad. Está aquí. Estamos llamados a la santidad. Hoy voy a quedarme aquí porque nuestro hermano Jerry está grabando, está probando algo que vamos a comenzar la próxima semana. Entonces me voy a quedar aquí para probar y ver cómo se mueve todo, amén. Entonces hoy voy a estar aquí, no voy a bajarme. Entonces vaya conmigo a 1 de Pedro 1, 14 al 16. Voy a hablar acerca de qué es la santificación. Yo quiero que usted entienda qué es santidad. Amén. Qué bueno que los jóvenes están anotando. Es muy importante que usted anote. Es muy importante porque si usted anota, escucha, anota y ve, usted recibe el 90%. Amén. Romanos dice Pablo a los romanos que ya no estamos bajo la ley. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Está aquí conmigo. Entonces, ¿qué es santificación? ¿Qué es santificación? Vamos a hablar qué es santificación, porque hay muchos conceptos. ¿Qué es santidad o qué es santificación? Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Está aquí. Y hoy vamos a aprender el concepto, porque algunos se van a este extremo y algunos se van hasta este extremo, y muchas veces somos enseñados nosotros incorrectamente. ¿Qué dice la palabra acerca de este tema? Mucho ya no se habla de esto, mucho se ignora de esto, pero dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también tenemos conceptos equivocados. ¿Qué es santidad? Usted va a aprender teológicamente qué es la palabra santidad. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. ¿Está conmigo? Yo quiero que usted me diga amén. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Dice la palabra. Dice: como hijos obedientes. ¿Lo tiene? Obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está conmigo, diga conmigo nuestra manera de vivir. La santificación. ¿Qué es santificar? ¿Qué es ser santificado? La palabra santificado es ser limpio. Diga conmigo, ser limpio de toda clase de inmundicia. Está aquí.
Santificación es ser, número uno, es ser limpio de toda clase de inmundicia. Dios nos llama a ser santificados, a limpiarnos de toda malicia, de toda inmundicia del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros representemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. Está aquí. La Biblia dice: sé santos como yo soy santo, dice la palabra, hablando el Señor. Primero, número uno, tenemos que entender que todo lo que está en las manos del Señor, nuestro cuerpo, todo instrumento que se presenta para el servicio del Señor, el templo, todo utensilio tenía que ser limpio. ¿Está aquí conmigo? Usted quiere ser usado por Dios, tiene que apartarse, tiene que santificarse de toda inmundicia. ¿Está aquí? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dice la palabra que hay utensilios de barro, que unos son para buen uso y otro para deshonra y otro para honra. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios, Crónicas capítulo 29. Segunda de Crónicas capítulo 29. Es importante entender qué es santificación. Y vamos a entender porque queremos que Dios nos use y también nosotros no estar al extremo de una área. Mucha gente ya no se habla de esto. Mucha gente está viviendo mucho, exagerando sobre la gracia. Y está abusando de esa libertad. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a la palabra porque usted va a aprender hoy. Es un tema muy amplio que vamos a aprender hoy. Voy a seguir hablando todos estos días, los miércoles, sobre este tema. Versículo 5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la inmundicia. Está aquí. Dice el Señor hablando a los levitas, y les dijo: oídme, levitas, los cantores, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Cuando hablamos de inmundicia, hablamos de todo aquello que no le agrada al Señor, las cosas del mundo, las cosas que no le agradan al Señor. El Señor, queremos que la gloria de Dios se mueva en este lugar. Queremos que la gloria, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios se mueva en este lugar. Tenemos que santificarnos. Está aquí. Si queremos que la gloria, la presencia de Dios se manifieste en este santuario, tenemos que santificarnos. Los levitas tienen que santificarse. Los cantores tienen que santificarse. Lo que ven, lo que escuchan, lo que hablan, lo que hacen en secreto, lo que hacen en su casa, lo que hacen, está aquí conmigo, lo que postean en Facebook, lo que ven en la casa, lo que hacen en la escuela, lo que hacen en casa. Tenemos que santificarnos, iglesia, porque a la dimensión que nosotros nos santifiquemos, así será la gloria de Dios. Está aquí, iglesia. Tenemos que santificarnos, que tenemos que apartarnos para Dios. Los instrumentos tienen que apartarse para Dios, tienen que presentarse a Dios, porque todo lo que se usa para el servicio de Dios solamente se tiene que usar para la gloria de Dios. Está aquí. Nuestro cuerpo tiene que presentarse a Dios, dice Pablo en el capítulo 12, que nuestro cuerpo sea para uso del Señor. Antes, en nuestra ignorancia, usábamos nuestro cuerpo para el pecado, para la inmundicia, pero el Señor nos llamó a ser santos. Lo que vemos tiene que cambiar, lo que hablamos tiene que cambiar, como vestimos tiene que cambiar, iglesia. Por eso es importante que nosotros, los utensilios, lo que usemos, si queremos ver la gloria de Dios, queremos ver la gloria de Dios, que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que santificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor, iglesia. Espérame un momento, no me diga amén a todo, porque yo voy a enseñarle conforme a la palabra. Porque queremos vivir en santidad, tenemos que guardar lo que vemos, tenemos que guardar lo que hablamos, tenemos que guardar cómo vistemos, cómo nos comportamos, porque Dios dice que Él ve que sin un corazón limpio nadie verá al Señor. Si no nos santificamos nuestro corazón, si no purificamos nuestra alma, nadie verá al Señor. Por eso tenemos que santificarnos, tenemos que limpiarnos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies. Tenemos que santificarnos.
Quieres que Dios te use. Quieres que el cielo esté abierto a ti. Y yo, el Señor me decía estos días, estaba meditando y estudiando sobre este tema. Santo, diga conmigo, apartado. Santo es apartado. Diga conmigo, apartado. Santo no es aquello que muere para ser glorificado. No es aquello que se guarda en algún lugar. Santo es usted. Santo es usted. Diga conmigo, santo soy yo. Algunos no creen esto, pero la santificación, la desantificación se divide en dos partes. La santificación instantánea, diga conmigo, instantánea. Posición, hablamos de santificación instantánea. Habla primero de posición, diga conmigo, posición. Usted y yo estábamos nosotros muertos sin delitos y pecados. Estábamos nosotros a la voluntad del diablo, pero cuando vino Cristo, ahora ya no somos bastardos, ahora somos hijos. Ahora Dios nos da una posición, nos santifica. No lo podemos ver en las personas, no lo puede ver la persona en nosotros, pero cuando alguien le dice: Jesús, perdóname, la sangre de Jesucristo lo cubre, lo limpia, lo santifica. Y si muere esa persona saliendo de la iglesia, esa persona se va con el Señor, aunque nosotros no lo vimos o no lo vemos. La sangre lo limpia de todo pecado y lo posiciona como hijo. Ese es lo fuerte. Entonces la santificación, diga conmigo, instantánea. La santificación instantánea puede ser que una persona pase aquí, se arrepintió, le dijo: Jesús, entra en mi corazón. Usted y yo no vemos en lo espiritual, pero en lo espiritual la sangre de Jesucristo lo cubre y lo limpia. El pecado es quitado, el pecado es limpiado. La persona muere sin aún ser bautizado, la persona se va con el Señor. Está aquí. Entonces esa es la santificación instantánea, que habla de posición. Diga conmigo, posición. La persona es posicionada. No importa la persona si tiene años en el Señor, 5 años, y una persona viene a este lugar en ese momento, los dos son hijos de Dios. Y no se va al cielo por méritos, sino se va al cielo por la sangre de Jesucristo. Está aquí. Entonces dice la palabra, dice en 2 de Crónicas, el Señor le llama al pueblo, a los levitas: santificaos. No es lo mismo una persona que viene del mundo a cantar. Acá va a cantar, puede ser la letra muy bonita, la voz muy bonita, pero no se va a sentir nada. Cuando una persona ungida, una persona que aunque no tenga una voz preciosa, una voz de armonía, pero si vive en santidad, si vive apartándose para Dios, la piel se le va a poner chinita. La gente va a comenzar a llorar, porque no es la voz, sino es que la persona se santifica para el Señor, se vive apartado para el Señor. Por eso puede ser que usted no tenga una voz preciosa, una voz angelical, pero cuando usted se aparta de Dios, cuando se cuida los ojos, cuando se cuida lo que habla, cuando se cuida cómo es lo que escucha, lo que hace, prepárate, porque la gloria de Dios va a descender cuando tú hables, cuando tú prediques, cuando tú cantes, porque la santidad de Dios se manifiesta. Está aquí, iglesia. Entonces he escuchado mucha gente. En una ocasión estaba un hombre pecador de afuera, vino, dice: canta el canto, comienza a tocar el canto, comienza a tocar un canto, la gente aplaude, y dice: bien, qué bien lo hizo. Pasa una hermana, no terminó, cantaba muy bien, empezó a cantar el canto, cuán hermoso él. Cuando ella termina el canto, abre sus ojos, y la gente estaba de rodillas llorando, y le preguntó el muchacho a ella, le dice: wow, cantamos el mismo canto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tú conoces el canto, pero yo conozco al Señor del canto. Yo conozco al Señor de la letra. Tú conoces la letra, pero yo conozco al Señor de la letra. Por eso cuando te apartas, cuando tú te santificas, cuando tú vives para el Señor, la diferencia es la presencia de Dios, es la unción de Dios, es la santidad de Dios que se mueve en tu vida.
Porque no es cuánto tú conozcas la palabra, cuánto conozcas tú la palabra, sino es cuánto la vives, cuánto tú te apartas de Dios. Jóvenes, es necesario que nos apartemos. Más te santificas, más te santificas, más te apartas del pecado, más te purificas, más gloria viene sobre tu vida, más presencia viene sobre tu vida, más unción viene sobre tu vida. Porque cuando te apartas del Señor, oh, la presencia viene sobre tu vida. Los demonios conocen, los ángeles conocen, y la gente puede entender y saber que hay un hombre y una mujer ungida. Y esto no se habla de lo que tú has puesto, eso es lo que habla tu corazón, lo que ves, lo que oyes, lo que hablas. Oh, alguien dele un aplauso al Señor. Entonces dice la palabra santificaos. Santificaos, diga conmigo santificaos. Santificados, dice verso